interesante, muy interesante. Hoy tenemos a George Latour, que ha venido antes aquí y el público me lo han pedido. Una vida interesante por Europa, sobre todo Claro, en Italia, ¿eh? especialmente en Italia, pero en toda Europa. Yo creo que no hay rincón de Europa que él no conozca. Y tengo entendido que conoce Italia mejor que cualquier italiano. George Latour, un arquitecto de lujo de la República Dominicana. Doctor, tiene un doctorado, como dirían los italianos, dottore, porque los italianos todos lo terminan en vocal. Eso es lo que hace hermoso su idioma. Fíjate que yo hice en Milano cuando nosotros decimos Milán. Porque ahí voy a discutir con George si me puedo hablar de eso. Pero el nombre correcto en el dialecto milanés es Milán. Pero el italiano todo lo lleva a la vocal al final y lo hace más musical. Pero tú sabes que son enriquecedoras las discusiones con George. Claro. Para mí es más correcto decir Florencia que Firenze. Porque Florencia viene de flor. Y fíjate que la catedral de Florencia es Santa María de las Flores, de Fiore. Claro, ellos lo llevan a Fiore. Porque la belleza del italiano es la cantidad de vocales. Y lo difícil del eslovenio, por ejemplo, es que es un idioma lleno de consonantes. ¿Tú no viste un capítulo de Two and a Half Men? Que el futbolista gigante le dice a Charlie, óyeme, mi mujer me dejó por un tipo que es la mitad de mi tamaño, es eslovenio, y en el nombre de él no hay una vocal, todas son consonantes. Yo no sé cómo es que ella lo llama. Sí. Qué complicación. Entonces es interesante. George tiene muchas vivencias y hoy se hablará de un personaje que yo creo que es apasionante. Su vida fue una novela, la verdad. Y George tiene anécdotas aparentemente novelescas también que son verdad. De una estadía que él tuvo, una experiencia en el convento de San Marco de Florencia, donde fue una especie de prior, Savonarola, aunque Girolamo Savonarola, Girolamo Savonarola llegó a predicar inclusive en Santa María del Fiore, en la catedral, la principal, pero él tuvo más relación con el convento, donde hay obras fantásticas, como las de Frangélico o Beato Angélico, hay obras de Ghirlandaio, o sea, yo creo que tiene una especie de museo donde estuvo el convento, que una especie de museo, no un museo, que vale la pena visitar. Era un paseo. Esto va a estar muy interesante. Y el personaje de Savonarola hay que destacarlo. Yo sé que él tendrá datos. Yo lo considero un individuo, no sé lo que piense George al respecto, él está aquí ya. Yo lo considero fanático. Era de la orden de los dominicos, que se puede decir también dominicano. Yo digo dominico para diferenciar de que no creo que era dominicano él, para edificar al público. Pero Savonarola fue un fanático, un monje, un fraile, que combatió duramente la iglesia y combatió duramente a los Medici. Mira, Lorenzo el Magnífico muere con terror, porque que por cierto murió el mismo año que Colón llega a América, en 1492. Y yo te lo digo a ti que la historia juega con los números. Y es interesante que él muere desesperado, porque él quería como que Savonarola le pasara un paño tibio. Y lo que hizo fue hacerlo temer más al infierno. Lorenzo muere temiendo al infierno, con ese temor de dónde voy. Es interesantísimo. Terminó en la hoguera. Yo no sé si George, se lo voy a preguntar, ha participado de una de esas fiestas que yo no he tenido ese privilegio, la Fiorita creo que se llama, que se hace en la Plaza de la Señoría, donde quemaron a Savonarola. Esa plaza es importantísima y hermosa. Ahí es que hay una réplica también del David de Miguel Ángel, que es idéntico al de la Academia, creo que del siglo XIX esa réplica. Yo creo que vamos a disfrutar mucho el contenido de hoy. Sí. La pausa será muy breve y retornamos a conversar con el arquitecto dominicano George Latour, con una vida destacada, interesante por Europa, que hoy la comparte con nosotros en este jueves de contenido, aquí en El Poder de la Tarde. Bien, amigos, recuerden que cuando entrevistamos aquí a nuestro amigo, nuestro apreciado amigo George Latour, nosotros dijimos que tenía que volver porque es que tiene demasiado material y sospecho hoy que he visto el guión de él que también sobra material porque su vida ha sido muy intensa, muy fecunda, lo cual lo hace más interesante porque tenemos vida todavía, tenemos tiempo, yo espero. Yo quiero introducir hoy y dejar los micrófonos a George, nuestro amigo, con el tema de Savonarola, que ya lo mencioné, porque es un personaje apasionante. Él fue prior del convento de San Marcos, que hoy hay un museo ahí con obras importantísimas. Yo creo que, bueno, hay una de las anunciaciones de Frangélico que está ahí, de Ghirlandaio yo creo que hay una última cena, si mal no recuerdo. Y Savonarola es un personaje curioso, él llegó a profetizar cosas que sucedieron, reales que sucedieron.
y combatió ácidamente, sobre todo a un papa degenerado, como lo era Rodrigo Borja o Borgia, porque venía de España, eran españoles, era un hombre sin escrúpulos, Alejandro VI, lo combatió duramente, como combatió también a Inocencio VIII, el papa que le sucede, y combatió a Lorenzo de Medici. Yo decía en el segmento anterior, pero es un personaje que hay que estudiarlo. En la prédica de Savonarola, más que doctrinaria, era combativa, desde mi punto de vista. Por eso decía que había cierto fanatismo. Por ejemplo, hacía la famosa Feria de las Vanidades. Ahí se quemaron poemas de Petrarca. Petrarca se obsesionó con Laura, básicamente, que son de esos amores imposibles como lo tuvo Dante Alighieri por Beatriz Portinari. Y el caso, por ejemplo, de Boccaccio con el de Cameron, que está basado en los tiempos de la peste, en que 10 jóvenes hacen 10 cuentos cada uno, y son 100 cuentos, pero algunos de esos cuentos tenían contenido erótico, que creo que fue Pierpaolo Pasolini, ¿verdad?, que lo llevó al cine de una manera, tú sabes que tenía su corriente también. Yo creo que cuando él hizo el Evangelio según San Mateo era para reivindicarse con la iglesia. Y él, que era un monje dominico o dominicano, combatió duramente a la iglesia, los pecados de la iglesia, los desaciertos de los papas. Era una época bastante difícil. Recuerden todavía cuando Miguel Ángel, que estaba Julio II, y Julio II muere de sífilis, el papa. O sea, eran tiempos complicados, y la verdad que este monje causó un impacto. Fue torturado, prácticamente lo obligan a firmar una retractación, pero por dolor, y sin embargo vuelve otra vez y asume su responsabilidad con lo que él creía, y finalmente es quemado en la hoguera. Yo no he tenido esa experiencia, yo creo que George sí la ha tenido. El 23 de mayo, en Florencia, en la Plaza de la Señoría, hay una celebración específica que él podrá explicarnos, donde se recrea la muerte de Savonarola. Y miren, eso es interesante en muchas ciudades europeas. Por eso, Alexander, acuérdate que cuando tú me preguntaste aquí, ¿es correcto celebrar el 12 de octubre? Yo te dije, yo no sé si celebrarlo, pero hay que conmemorarlo. Yo creo que la llegada de Colón a América, no importa cuán depredador haya sido, es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, que ocurre en 1492, que creo que es el mismo año en que muere Lorenzo el Magnífico. Vamos a darle un chance a George Latour, que él nos explique muchas cosas que trae. Y si el tiempo no da, bueno, ¿qué importa? Hacemos otro programa, porque siempre eres bienvenido y el público aprecia tus palabras. Y al final abriremos los micrófonos. Así George. es. Muy bien. Bienvenido, George. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quiero dar las gracias por esta nueva oportunidad de expresar mis vivencias, mis experiencias, tanto personales como profesionales. Y quiero agradecer a los productores y los conductores de este nuevo canal. La tercera vez, soy, como dirían en Italia, sono di casa. Quiere decir sono di casa. Realmente son experiencias vividas, reales, casi, increíbles lo que contaré, pero voy a empezar con un relato que viví, que sucedió en Firenze en el 1985, luego exactamente del final del curso de especialización en estudio de restauración de monumentos y de los centros históricos, que, como explicamos la vez anterior, celebró con la beca que dio el gobierno italiano, y esa última despedida de ese curso se realizó en la ciudad de Taorquina, que es una ciudad junto a la de Celevetri, son los centros más importantes de la civilización etrusca. En Celevetri se encuentra la necrópolis más famosa y más conocida en la historia de la cultura, que son 6 kilómetros cuadrados de una ciudad, prácticamente fue pensada como ciudad, con calles, plazas, y las habitaciones de las tumbas tienen todos los utensilios de una habitación. Sin embargo, la necrópolis de Taorquina se caracteriza por su gran contenido colorístico, por su gran contenido pictórico, con escenas claramente de las estaciones, con escenas paganas, etcétera, etcétera. Digamos que ese último almuerzo de despedida tenía una logística muy particular. Primero, estábamos cerca de Roma, por eso muchos de los becados inmediatamente regresaron a Roma y tomaron el destino a cada país. 4 de nosotros regresamos a Florencia.
o sea, fuimos a Florencia y nos mudamos en un apartamento que pertenecía a una marquesa en el quartiere de Santa Croce. Santa Croce es uno de los cuartieres más fiorentinos, más populares de Firenze, que está dominado por la bellísima, extraordinaria piazza Chiesa o iglesia de Santa Croce, donde se encuentran las tumbas de Galileo Galilei y su familia, la tumba de Maquiavelo. Que era pisano realmente. Sí, Galileo. la tumba de Maquiavelo, la tumba de Miguel Ángel, esculturas especiales dedicadas a Dante y sobre todo los afrescos de Giotto en la Cappella Bardi. Bueno, en la crónica de pocos días hubo un suceso de una especie de corniz, de ménsula decorativa, que son de esas que sostienen las traviaciones, o sea, las tijerillas de la navata central, son a una navata porque es una iglesia franciscana, la nave central, y esa pieza cayó sobre un turista español y lo mató delante de toda la comitiva. Eso es una historia de hace unos pocos días. O sea que digamos que la iglesia de San Marcos tuvo en la crónica mundial por ese hecho bastante significativo. Nosotros vivíamos en Vía del Año, que era a una esquina de la iglesia. O sea, oíamos... Del convento. No, de la iglesia de Santa Croce. Santa Croce, perdón. La Santa Croce, al lado de la Santa Croce está la famosa capella del Brunelleschi, la Capella Pazzi, que es una de las joyas de la arquitectura del primer Renacimiento. Filippo Brunelleschi es el padre de la arquitectura renacentista. Exacto. ¿Qué sucedió? Que al cabo de unas semanas, nosotros fuimos informados por parte de la propietaria que debíamos dejar el apartamento. Por dos motivos. No es que sea fácil, después que tú estás establecido, que te saquen así de buenas primeras, pero ella con la excusa de una cuenta de llamadas telefónicas internacionales que hicieron los inquilinos anteriores, que eran de unos 800.000 liras, ahora son 400 euros, prácticamente empezó a presionarnos con esa cuestión de dejar el apartamento. Nosotros realmente no le dimos esa importancia que se requería, pero al cabo de los últimos días del mes, faltando 2 o 3 días, la marquesa, o la contesa, ahora no, se apareció con un señor que parecía abogado y nos exigió que dejáramos el apartamento al cabo de 2 días. Y ahí empezamos a preocuparnos, porque hasta ahora lo sabíamos, pero no habíamos pensado profundamente. Sí, sí. Yo hablé con la señora, que no era muy cuerda, que vivía en el piso de abajo, nosotros estábamos en un segundo nivel, y le propuse alquilar su apartamento. Ella me dijo que sí, que necesitaba 3 semanas para ella buscar una sistemación con un familiar y dejarnos el apartamento, y eso nos daba una cierta tranquilidad, pero habían 3 semanas físicamente descubiertas, o sea, sin techo. Una de las colegas, que son de los 4 que regresamos a Florencia, ella desde el principio fue alojada en lo que se conoce como el convito universitario. Un convito universitario, una estructura religiosa, pero no necesariamente hay que practicar la religión, que está administrada, en este caso era patrocinada por el Vaticano. Como un albergue. Exactamente, pero dirigido por monjas. La directora de esa monja, que se llamaba Suor Ludovica, Suor quiere decir monja, ella hizo una gran amistad conmigo, había realmente una gran simpatía, un gran aprecio, sentíamos mutuamente. Cuando la colega le contó ese día, que prácticamente el día después yo estaba en la calle, ella quiso hablar conmigo y me dijo que ella iba a hacer una excepción, que ella iba a permitir que yo durmiera de manera clandestina en el convento. Un hombre en un convento. En el convito universitario, es diferente. Okay. Son estudiantes de toda Italia que venían ahí porque vivían lejos y era muy difícil entrar ahí, pero esa colega había conseguido eso desde el principio. Eso Ludovica era, imaginémonos María Teresa. Es un hombre godo, Ludovica. Ludovica, sí, exacto, sí, Ludovico el Moro, etc. Claro. Ella era véneta, ella era del Véneto. Sí, ella era de Monfalcone, no, en Treviso, Martelago, algo así. Ella, que era sumamente inteligente, hábil y con una visión rápidamente, ella me dijo, bueno, yo te voy a meter en el convento de una manera clandestina. Quiere decir, tú vas a llegar después de las 10:30, cuando ya las muchachas, las estudiantes ya cenaron, y te vas a introducir en la sala donde ellos comen, que era como un comedor común, y tenía esa sala tenía el control de que la recepcionista, la puerta de ese comedor estaba detrás de la recepcionista, que de noche le tocaba solo Ludovico, o sea, ella tenía control
realmente era muy arriesgado. Primero porque rompía las reglas de unas horas, de una monja. Y segundo porque creaba un precedente. Porque de esas 50 estudiantes que vivían en ese convicto, podría decir, bueno, presionar, decir, pero aquí durmió un hombre, ya. Entonces lo que se trataba era que no me vieran. Entonces yo llegaba a las 10:30 y ella me decía... Por tu estatura tú eres difícil de no ver. Sí, bueno, yo entraba directamente detrás de la recepción y me trancaba ahí, tenía su baño, etcétera, y al otro día a las 6 de la mañana, 6:30, salía porque empezaban a organizar el desayuno. Es bueno destacar que George Latour es dominicano. Claro, claro. Y él está relatando parte de sus vivencias. Pero vivió unos 30 años. En Europa, sobre todo en esa Italia. parte de Italia. En lugares importantes. Sí. Qué interesante. Bueno, al segundo día me llama Sor Ludovica y me dice que quiere hablar conmigo porque realmente ella ponía en juego mucho. O sea, yo, debo decir, pasaba un poco de frío ahí porque era una camita puesta ahí en un salón, pero realmente era arriesgado para ella. Estamos hablando del 1985. Ella me dijo esta tarde que fuera, que quería hablar conmigo, que ella consiguió una sistemación, o sea, un acomodamiento, que me aceptaran en el convento de San Marcos, que ella había hablado con el padre superior y que fuera tipo a las 3 de la tarde porque él ya tenía las informaciones que tenía que darme. Yo claramente fui al convento de San Marcos, hablé con el señor que era bastante anciano. El convento de San Marcos, como sabemos, están los padres dominicanos, que realmente son los dominicos, que se llaman aquí en Centroamérica, en Italia son los dominicanos, en España son los dominicanos. No, los que vinieron aquí fueron los dominicos. Porque ¿verdad? Santo Domingo, que es el creador de la doctrina, claro. Su mamá, digamos, la leyenda cuenta que su mamá, antes que naciera el niño, la noche antes, se soñó que el niño llegaba acompañado de unos perros en llamas. Entonces el cani, prácticamente que quiere decir en latín perros, y en italiano cane, perro. Y no solamente eso, podemos hablar de las Islas Canarias, que no se refieren a aves, se refieren a unos canes que existían en esas islas. O sea que realmente ellos prefieren que se le llamara Dominicanis, por ese motivo. Pero Domini de señor. No, de domingo. De domingo. Porque su nombre... el domingo es el día del Señor. Exacto, del domingo. Viene de Señor, Domino. Exacto, Santo Domingo. Que lo decían en la misa en latín cuando uno era niño. Domingo, sí. ¿Qué sucede? Que... Fíjate, perdón, que a la ama le decían Domina. Amo, o señor. Dominatrice, sí. Dominó. ¿Qué sucede? Que cuando yo fui a hablar con el padre superior en ese momento, con un asistente me llevaron a enseñarme mi habitación. Yo me quedé sorprendido porque mientras pasábamos por los pasillos, a las 3 de la tarde, yo tenía que recorrer todo el pasillo, subir una escalera y después atravesar todo el pasillo alrededor del patio interior del claustro o del kiostro. Y yo me quedaba maravillado de todas esas obras, todos esos objetos religiosos. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que un extraño como yo, el tipo me habló 5 minutos, me dio una llave como de ese tamaño para abrir un portón que daba directamente a la piazza de San Marcos? Una llave que era un arma de defensa casi. Sí, bueno, no era tan grande, pero era una llave, un portón gigantesco como de 6 metros. Y yo, después de un pocos días, cuando supe un poco la historia del convento, yo pensé que conociendo la inteligencia y la habilidad y la destreza de Sor Ludovica, le habrá dicho al superior que es un señor anciano, no, él es un dominicano. Y como son los padres dominicanos, digo, no puedo asegurarlo, pero conociéndolo, sí es posible. porque me trató con una gran familiaridad. Así se le dice en Brasil a los dominicos. Dominicanos. Los dominicanos, claro. Sí. O sea, me trató con gran familiaridad y yo me sentía de una vez como... Era un colega. Sí, o sea, un dominicano, como ellos. Siervo. O sea, digo, claro, eso no es... te puso oficia a misa. O sea, eso es bastante curioso, pero digamos que la conclusión que llegué fue como pensé eso, que era posible. Yo me recuerdo que el padre lo único que me dijo que tratara de llegar antes de las 12 de la noche, para no molestar, para no hacer ruido, etcétera, etcétera. Yo claramente vi la habitación rápidamente, volví a salir, vi un poco el patio interior que tenemos, y podemos ver imágenes, si es posible, hay fotos de época. Creo que es un patio con una arcada de medio punto. Sí, son arcos, sí. Son arcos que sostienen lo que serían las las habitaciones. Ese edificio creo que lo diseñó Micheloso. Sí. Micheloso. Sucede lo siguiente, que cuando... Estamos hablando del convento. Es renacentista, claro. Sí, lo que sucede es lo siguiente, cuando prácticamente Cosimo
Cosimo de Medici, que sí. Donó Cosimo el edificio, exacto, Cosimo el Viejo, sí. donó el edificio a los dominicanos, llamó a su arquitecto de cabecera, que era Michelozzo, que le había hecho el Palazzo Medici Riccardi, que se encuentra a 5 minutos a pie desde la piazza delante de la iglesia. Y Michelozzo fue el que con una gran suma de dinero, que ahora no quiero decir una cosa, pero era bastante dinero, y restauraron y modificaron y ampliaron la iglesia y el convento. Llamó a Giovanni da Fiesole a frescar las paredes los frescos, sí. Y sobre todo las habitaciones del convento. Las pequeñas celdas, se llaman celdas, son como celdas. Y en una de esas estaba yo. Mira la edificación. Sí, eso es una foto muy bonita de la iglesia, con parte del convento, desde la piazza de San Marco. Ahí la siguiente es una de época, donde estoy yo en el medio, en ese momento, cuando sucedían esas cosas. Vemos que es renacentista, pero tiene elementos barrocos. Sí, pues, siempre son, exacto, modificarse arcos, etcétera. Sí, posterior. Es un poco millanangulesco. Muy bello, hermoso. Prácticamente eso es una foto de esa época. Vemos que las matas todavía están secas, quiere decir que era un periodo en primera primavera, no primavera, en plena primavera, hace un frío bastante intenso. Podemos seguir, si es posible, la otra imagen. Bueno, esto lo que voy a contar es muy personal. Cuando yo llegué la primera noche, cogí mi llave que me habían dado y abrí el portón. Esa vez yo llegué un poquito tarde, porque yo me pasaba el día entero caminando, como no tenía ni siquiera dónde quedarme. Yo llegaba, eso ya yo lo aclaré un poco. Podemos ver la próxima, que es más significativa. Exacto, esa es muy emblemática, porque era el pasillo final donde estaba mi habitación. Cuando yo llegué esa noche, yo me encontré... Es una vida monástica. Totalmente, sí. Yo me encontré con una total oscuridad. No necesariamente. Una total oscuridad. No existía prácticamente, o sea, son religiosos, o sea, es toda una cuestión, vamos a decir, en economía, o sea, era una penumbra. Y yo atravesaba ese pasillo que había visto en la tarde en total oscuridad. Me recordaba que al final estaba la escalera, etcétera, etcétera. Pero el problema mayor de ese recorrido entre la puerta y la puerta de la habitación, de la celda, era que había un sacerdote, un padre, que estaba en silla de ruedas. El primer día, cuando yo entré por mi pasillo con mucho cuidado, etcétera, el susto que yo me recuerdo como ahora, cuando yo me encontré con esa silla reflejada en los muros detrás de una esquina, etcétera. Y era ese padre, que era un señor anciano que aparentemente dormía o estaba parte de la noche en la silla, y prácticamente eso era una cosa, esa oscuridad total, ese silencio casi ruidoso, digamos así. Y ese padre que cuando yo me acerqué me hizo un sonido, yo lo saludé y él no me respondió, pero él aparentemente dormía y hacía unos sonidos incomprensibles cuando sentía una presencia cercana o cuando sentía algún sonido. Digamos que los primeros 3 días para mí era una carga de adrenalina, llegar del portón a mi habitación, porque yo tenía, el cálculo era ver dónde estaba localizada la silla. Y presintiendo el espíritu de Savonarola ahí adentro. Todavía no, pero ¿dónde estaba la silla? Él murió en el convento o en la plaza. Del convento a la plaza. Del convento a la plaza, sí, él ahí muere. está su habitación y todo. Cuando el problema mío era identificar dónde se encontraba ese día la silla. A veces se encontraba en el segundo nivel y yo decía, ¿y cómo subió? Pero digamos que era una cosa, yo me cerraba en la habitación. Pero tú confirmaste que era un padre, que era un señor, era no un un religioso, espíritu. no con su no, bueno, eso no podría tampoco afirmarlo, pero debo decir que era realmente impresionante ver la colocación porque era después que ya lo veía, entonces yo iba tranquilo a mi habitación, pero digamos hasta el momento no individuado donde se encontraba la silla, para mí era una pesadilla. Cuando yo entraba en la habitación, que en pleno primavera era bastante fría, porque recordemos que es una vida monástica, una vida religiosa, no hay ningún lujo, prácticamente se moría de frío. Había un radiador que se llama termosifone, que es una circulación de agua caliente, y yo dormía vestido totalmente, para no hablar del agua de la ducha que se encontraba fuera de la habitación, que era totalmente helada. Hay algo que me gustaría que tú nos aclararas, George. Esas vivencias tuyas en esa parte, ¿cómo se llama? Convento, esa dependencia del convento, ¿fueron por un proceso de investigación suya o por necesidad?
absolutamente. En su condición de extranjero por, en Italia. Por necesidad, en ese momento. Mira, por hacerlo pedagógico para ubicar al público, recuerden que Florencia es la capital de la Toscana. Y la Toscana, estamos hablando prácticamente del centro de esa bota italiana, porque Italia tiene la particularidad, partida por los Apeninos, que es estrecha y larga. Eso es interesantísimo, porque tú tienes una diferencia del sur al norte tremenda, y con todas las del clima, en el norte es peor todavía, más frío. Bueno, en Nápoles y Sicilia hacían el baño en la playa, mientras ya se moría de Claro, porque es el sur. Sí, sí, el sí, sur, sí, inclusive habla, esas extendida. canciones napolitanas tan famosas, como Marecchiare, Torna Sorrento, O Sole Mio. o Sole Mio, no es que es un dialecto, es un idioma, pero no es exactamente el italiano que tú hablas en Roma, por ejemplo. Y otro detallito para hacerlo pedagógico, señores. Él mencionó los etruscos. Los romanos se forman esencialmente de muchas cosas, pero de griegos y etruscos. El etrusco le dio a Roma un sentido práctico de la vida. Los etruscos vienen de Etruria, en una hambruna, dirigido por Tirreno, básicamente. Pero era gente más práctica. El griego era un individuo más pensador. Yo siempre, esto parece una tontería, pero como que dice Lucía, pero no lo es. Tú diferencias al griego del romano. Fíjate que los romanos llegaron más lejos porque eran más pragmáticos. El romano es un individuo, vamos a decir el griego primero. El griego podría escribirte fácilmente un libro sobre las 100 razones por las que existe una silla. El romano hacía las 100 sillas y no escribía el libro. O sea, es una apreciación. Al final los griegos acabaron, grandes pensadores griegos fueron esclavos de romanos que se convirtieron en el paidagogo, donde era la palabra pedagogía, que eran los que enseñaban a sus niños. La palabra está compuesta de guiar al niño. El paidagogos es el que lleva al niño, sí, lo guía. Y tú tenías de esclavo en tu caso un individuo que era más preparado que el amo. De hecho, cuando tú hablas de Séneca, por ejemplo, ahora Séneca era de la aristocracia española, digo, romano por español. Séneca instruye a Nerón, pero Séneca era un tipo con una cabeza muy bien puesta, solo hay que leer los ensayos que él escribía, que yo he citado aquí mucho de Brevitate Vitae, de la brevedad de la vida. Vamos a continuar. Yo hago esto para ilustrar al público, claro, en cosas pedagógicas, que tú mencionas eso. Excelente. Sigue. Sí, bueno, hablando de volvamos al convento, que yo quiero ver esa historia en muy el desenlace. Muy interesante. Y llega más a Savonarola también. Sí, bueno, nosotros, bueno... Porque ya determinamos que no era Savonarola que andaba ahí. No. Cuando yo cerraba la puerta de la habitación, y la habitación era una habitación muy simple, podemos ver fotografías de otras... Pero abrigado, tú tenías tu frisa, ¿no? No, yo dormía vestido. Ellos tenían algo que podía llamarse cercano a una frisa, pero no es una coperta. Pero no aportaba una gran cosa. No aportaba. Digo, a mí me gusta el frío, pero como quiera que sea, realmente se suena el frío. Entonces, en ese silencio total adentro de esa habitación, las tijerillas del techo de madera, con el cambio de temperatura, prácticamente crujían. Entonces, entre ese sonido de crujir esas cosas, el señor de la silla, que hacía unos sonidos extraños. El pasillo. Ese silencio casi sepulcral. Total. Sí, y la soledad. Algún paso de alguno que pasaba. Te pone a pensar de todo. O te encuentras con Dios ahí. Sí. Tienes un encuentro personal, espiritual. Sí. Muy atinado ese comentario. ¿Por qué? Porque cuando yo me acostaba en esa camita, donde yo claramente estaba la mitad afuera, pero... sobraba una parte de la rodilla, pero yo, en lo que yo tenía esa pequeña habitación con un pequeñito escritorio, una Biblia, esa ventana que se ven, esa es una habitación tipo, no es precisamente... Y es un fresco, lo que ese es un fresco de el Beato Angélico, que estaba dentro de la habitación. ¡Qué privilegio! Sí. Entonces, cuando yo... El primer día que dejaba la luz prendida para tener compañía, yo me encontraba que yo veía ese fresco que tenía una plaquita que decía Girolamo da Fiesole, Giovanni da Fiesole, y el nombre de la escena, que no me recuerdo, debo decir la verdad, ni tampoco conservo, porque yo hacía diapositivas sin trípode y sin cosas, realmente la calidad es bajísima. Podemos pasar otra imagen siempre de las habitaciones del convento. Yo me quedaba viendo esa imagen y llegó un momento que era como ver una televisión, aunque era una imagen fija, sin movimiento, pero por las tardes nosotros frecuentábamos, teníamos reuniones con una que fue nuestra profesora de Historia del Arte,
Y cuando yo le conté eso sobre ella, primero no me creyó absolutamente, el Beato Angelico no era tan conocido en ese tiempo, pero porque en Italia, como hay tanto arte y tantos personajes, cuando hacen una exposición nacional importante, se descubren unos talentos y cambia Tú totalmente. sabes, me llama la atención que hay dos arcos en esas puertas, y uno es rebajado y otro de medio punto. Qué curioso. Sí, esa es la que da hacia el patio que veremos más adelante. La ventanita pequeña, ese es el único contacto que tenía en el exterior, porque de otro daba al pasillo interior. Ella no me creyó cuando yo le conté que yo estaba en ese sitio, hasta tuve que llegar hasta el portón afuera, porque ella decía que no era posible. Entonces ella me contó, pueden pasar a otra, esa otra de las habitaciones. Claro, yo estoy hablando del 1985. Ahora la iglesia de San Marco es uno de los principales museos fiorentinos, o sea, uno de los museos más prestigiosos, sobre todo 32 años. Sí, por el ciclo de afresco del Beato Angelico y sobre todo también por la gran historia romancesca del Savonarola. Ella me contó todos los pormenores de lo que era, quién fue el Beato Angelico. El Beato Angelico, que nació en Fiesole. Hay un licor con su nombre, Frangélico. Ah, el Frangélico, sí. Sí, Fiesole está en las colinas al norte de Florencia, que tiene una vista espectacular hacia Florencia, y ahí fue que nació y donde estaba el convento de los dominicanos, donde pertenecía Beato Angelico. Cuando Cosimo restauró la chiesa, llamó al Giovanni da Fiesole para frescar las paredes, porque ya era bastante conocido. El Beato Angelico tenía una característica, que era que él se preparaba mentalmente para hacer sus obras. Yo recuerdo ese claustro, mira los arcos medio punto. Sí, esas que se ven, esas ventanitas allá arriba, son las del costo. Y la próxima es una foto desde la... Ese eres tú, ¿verdad? Sí, esa es una foto un poco que no se entiende. Yo la aclaré muchísimo. No, yo me acuerdo de ti así mismo. Era una diapositiva. No, era una diapositiva y perdió un poco de calidad, porque aparte que la aclaré y eso, pero... Pero se mantiene algo de la bello claustro, hermosísimo. Sí, con su patio. No es muy grande, pero cosa. Y esas ventanitas se ven en el segundo nivel, son las habitaciones que podríamos ver la siguiente, donde se ve una foto hacia el patio desde la ventana. Mira qué belleza. Cuando... Un techo romano también. Sí, exacto, de altas tejas, y claramente con una estructura de madera. Digamos que el aporte, la cultura del arte universal del Beato Angelico es lo siguiente. El Beato Angelico era un discípulo del Masaccio, y era uno que tenía grandes influencias, conocía la obra de Gentile di Fabriano, y sobre todo seguía los lineamientos filosóficos del grande Leon Battista Alberti, que era el grande arquitecto de la chiesa de Santa Maria Novella y del Palazzo Rucellai, que hacían en ese momento. Y el Beato Angelico lo que aportó a la historia universal del arte fue esa nueva luz y esos colores vivos que le dio a la pintura. Usaba mucho el dorado también. Exacto, porque los colores eran según el precio que pagaba el comitente. El azul era el más caro, el dorado claramente tenía, digamos, orígenes con material de oro. El dorado ha estado ligado siempre a la religión, a la espiritualidad. Sí, al oro, a la riqueza. Sí, claro, sí. Eso lo malinterpretó Dalí, que decía que a él le gustaba el oro porque él era un místico y le gustaba por eso el dinero. Claro, justifica. Ese es Savonarola. Sí, vamos a parar un momento ahí para que vamos a... Ese es Savonarola. Cuando, digamos, el aporte grande del Beato fue esos nuevos colores, esa nueva luz, parecían que las obras se habían... Estaban encendidas. Exactamente. Claro. Y los seguidores de Savonarola fue Filippo Lippi sobre todo, y sobre todo el culmine de la grande... Perdona, otra vez para hacerlo pedagógico. Vamos a contratar a Fraile también. Filippo Lippi. Esa es otra historia, increíble. Que se casó con una monja al final. Y el caso de Frangélico. Frangélico era un hombre santo, era un hombre consagrado a la iglesia. Pero Filippo Lippi, no es que yo lo justifico, fíjate, que era un protegido de los Medici. Fray Filippo Lippi entra al convento forzado por orfandad, por pobreza. Yo creo que el mismo caso es el de Juana Inés de la Cruz. Son gente que no tenían la vocación y se enamoró de Lucrecia Buti, una monja que era muy bella. Porque era la modelo. Claro, la usa de modelo a ella, una mujer hermosa, monjita. Y él fue honesto, él le pidió un permiso al Papa y le permitieron dejar los hábitos. O sea que para mí él hizo un acto de honestidad. Sí, así yo no quiero meterme en temas religiosos, pero yo estoy en contra del celibato.
definitivamente. Bueno, nació el hijo, pero no queremos entrar, y Filipino Lippi, exacto, claro, es hijo del filipino, que fue pero que era un un contraste porque eran gente muy diferente. El caso de Filippo Lippi, un gran artista, tremendo artista, y el caso de Frangélico, que era un hombre santo, o sea, dedicado a su iglesia. Bueno, la característica más grande que le meritó el nombre de Fray los beatos que lo beatificaron. Exacto, el beato Angélico era porque él tenía esa metodología de hacer sus obras donde él se pasaba muchas horas antes de empezar la obra rezando y llorando. Sí, y durante la realización de la obra él rezaba y lloraba. Él impregnaba la obra con una cosa espiritual que le salía de adentro. Era una cosa y es una obra bella, la obra para mí. Y la de Filippo Lippi también. Sí, sí, son espectaculares. Vamos a prácticamente entrar con Savonarola. Déjame terminar esa última parte del afresco. Mire, yo, como dije anteriormente, cuando yo me encerraba en esa habitación, yo tuve aproximadamente de 15 a 20 días, yo llegué a un momento, ya conociendo claramente de qué se trataba, que me identificaba directamente con la obra. Como dije anteriormente, yo me quedaba fijo mirándola como si fuera una televisión. ¿Ese con la de Frangélico? Sí, en la habitación de San Marcos, sí. Y prácticamente llegaba un momento, yo veía hasta las figuras que se movían. Yo no fumaba nada. O sea. Está bueno. Estaba tranquilo. Sobrio, o sea. Sí. Pero estaba puro, limpio. Sí, sí, pero debo decir que era un sentido de pertenencia. Yo me sentía el custode en las horas que yo estaba ahí en esa, sí, exacto, en las horas que yo estaba dentro de la habitación hasta el otro día, como que esa obra yo era el que la cuidaba. Bonita experiencia. Sí, yo hasta sentía que había veces que había que taparlo, o sea, era una cosa proteger. Realmente muy, muy espiritual, y yo creo que la intención y la finalidad de esas obras era crear ese mundo que es otro a los seminaristas o a las personas religiosas, introducirse en esa escena bíblica, en esa escena religiosa, la vida de Cristo en ese caso, y prácticamente llevarlo a esa dimensión, una dimensión extraordinaria. La segunda cosa que supe del convento era la historia del Savonarola, ahí no dormí más. Ok, entonces antes de entrar con Savonarola, yo quiero pedir un personaje novelesco, permiso, con su autorización, a que hagamos una breve pausa. Claro, claro. Entonces, vamos a entrar con ese tema. Es una historia interesante, parte de lo que nos estuvo comentando Gamar y lo que hemos escuchado de ese personaje, óigame, de cómo murió, quiénes se sacrificaron por él, cómo enfrentó en los tiempos que nadie se lo imaginaba a la Iglesia Católica y a un Papa. Coraggio. Vamos a hacer la pausa y entonces entramos en ese desenlace. Me gustaría, aunque hagamos una segunda parte para completar en otro programa, que abramos los teléfonos. Sí, al final, es un final. compromiso. Que la gente pregunte para que no se quede confuso. Ahora regresamos. Eso es pedagógico. Cualquier aporte, cualquier información, cualquier dejarlo pregunta, explicar sus ideas. Que pero, sí, estarán abiertos los teléfonos. Regresamos. Señores, esto parece una novela de muchos capítulos. La vida de esa... Bueno, no, y lo que contó de sí mismo George Latour, nuestro amigo, es novelesco, también interesante cuando estamos al aire, como anécdota. E interesante cuando estamos fuera de aire también. Y fuera del aire, que estuvimos hablando de otros personajes, como Stefan Zweig, etcétera. Pero, señores, lo que pasa es que la vida de los personajes son interesantes. Yo le decía ahora fuera de cámara, a mí me gusta Stefan Zweig, como se diría, como biógrafo, por dos razones. Una, que él entra en lo causal. Yo creo que la historia fría aburre, se vuelve aburrida, y es un crimen aburrir a la gente con la historia, una cosa tan apasionante. Pero es bueno, o sea, cuando él te analiza, por ejemplo, la conquista de Constantinopla por Mehmed II, que llegó a meter barco por la montaña porque había una cadena que cerraba el Cuerno de Oro. Digo, es una hazaña increíble, pero él te lo va novelando de una manera que tú lo ves como un capítulo, o cómo es que escribe el Mesías Handel, o sea, bajo qué circunstancias psicológicas, bajo qué presión. Y él se mete en ese tema, y él conjetura también. Tú dirás, ¿vale conjeturar? Sí, tú puedes imaginarte lo que pensó César antes de cruzar el Rubicón. No importa que sea verdad o que no sea verdad, tú tienes el derecho. El lector en ese tipo de acción o de habilidades de algunos autores, el lector
sirve para que se formule su propio juicio. Y perdón, no algo necesariamente yo tengo la la conjetura que esperanza tú con planteas. George hoy. Savonarola, no que yo soy experto en Savonarola, pero he leído sobre él. Ya he dicho varias veces, lo considero un fanático, pero yo creo que él tiene una visión diferente y quiero hasta que me convenza, porque yo lo considero un hombre de mucho valor, o sea, de mucho valor frente a un poder. Tú hablar de los Medici, poderosos como ellos, y mira, por la influencia de Savonarola, los Medici salen de Florencia un tiempo, porque fue una presión muy fuerte la que ejerció. Así es. O sea, este monje dominicano, creó una presión fuerte con su predicación. Lo que pasa es que a mí el quemar, yo amo mucho los libros, a mí yo respeto los libros. Los respeto tanto que, señores, no, perdón, a mí me pueden prestar libros, yo devuelvo. Que yo hasta he dicho que el que se roba un libro que le prestan hay que perdonarlo, porque concho, fue un libro. O sea, él se quedó con un libro porque lo aprecia. Te lo digo porque me han dado tumbe a mí, pero es un robo intelectual, digo, robar está malo, señores, me retracto, como Savonarola me retracto. Pero yo quiero que George nos dé su visión, porque la imagen mía de Savonarola, a pesar de que tú lo presentas como un aristotélico, claro, la imagen de Savonarola para mí es un individuo combativo, pero no tanto doctrinario. Y que George no comparta también esa visión que se tiene No, de lo que él él allá piense, porque en la él conoce actualidad. más el Muy bien, tema. muy bien. Y hasta me agradaría que me convenza, porque fue un hombre de mucho coraje. Así es. Girolamo Savonarola. Hasta el último momento. Bueno, Girolamo Savonarola, que fue un personaje en la historia de Florencia hasta el día de hoy de una importancia extrema. Hablar de Savonarola en esa dualidad que existe entre seguidores del Savonarola y contrarios a Savonarola es complicado. Bueno, Savonarola era viene considerado de una parte un santo, o sea, un profeta. Una persona, él nació en el 1430, podemos hacer una anécdota que uno de los más grandes síndicos de Firenze, Giorgio La Pira, se trasladó y dormía y vivía en la celda al lado del Savonarola, o sea que hay esas grandes, digamos, contraposiciones entre esas dos formas de pensamiento. Otros lo consideran un farsante, un impostor. Pero se pudo comprobar, George, con tu perdón, se pudo comprobar parte de esas predicciones de lo que se adelantó. Él la tiene incluyendo la muerte de Rodrigo Boris. Sí, bueno, una de las explicaciones que uno se daría, si podemos ver algunas de las imágenes, bueno, la primera imagen que se veía de Savonarola, sí, que aparece en una estatua que realmente está en Ferrara, en Piazza del Castello a Ferrara, porque Savonarola era ferrarese. O sea, la historia de Savonarola, antes de llegar a Firenze, él era uno de Ferrara que tomó los hábitos religiosos en Bologna, en la iglesia de San Domenico, o sea, de Santo Domingo, donde se encuentra actualmente la tumba de Santo Domingo, en Bologna, y él fue llamado a Firenze como predicador de la iglesia de San Marco, en primer lugar. Él no tuvo absolutamente una aceptación inmediata, porque él hablaba en dialecto ferrarés, y en una ciudad culta, inteligente, de alta alcurnia como Firenze en ese tiempo, esa persona prácticamente hablaba, podríamos decir, en vulgar. Y decía un biógrafo de la época que cuando el Savonarola predicó en ese primer momento, habían 15 personas, incluyendo los perros que entraban de manera libre a la iglesia. Él, viendo esa situación, él pidió ser trasladado a Bologna, al convento original de los padres dominicanos o dominicos, y tuvo la oportunidad de recorrer muchas ciudades del norte de Italia, como Milano, Pavía, Verona, Bologna, otras ciudades, y se dio cuenta de la pobreza, de la miseria que vivía el pueblo en esas pequeñas ciudades de menores importancia como las grandes ciudades. Cuando el Savonarola regresa a Bologna a predicar, en una de las prédicas estaba presente Giovanni Pico de la Mirandola. Giovanni Pico, que es un gran intelectual que fue excomunicado porque él proponía una corriente... Eso es excomulgado. No, deporte, sí, no. No, muy bien. Él proponía lo que él decía que era la paz universal, bajo un tratado de una serie de puntos que cuando fue analizado por la iglesia encontraron inmediatamente cosas que no andaban y fue excomunicado, o sea, fue
excomunicado. Sí, excomulgado, Sí, sacado apartado, Exacto. sí. Entonces Pico se retiró en Francia, huyó a Francia, sacado de la gracia de Dios. sí, salido de la ciudad de Florencia y de fue servir, en pues, Francia. en nombre de ella. Claro. Pero ¿qué pasa? Que Giovanni Pico, si pueden pasar las otras imágenes, Y pueden llamar en algún momento. Sí. sí, Giovanni Pico era un noble, o sea, era el príncipe de Mirandola y de Aquileia, no me acuerdo el otro. O sea, él era un hombre, un noble, y él logró con la audiencia del Papa y de la señoría de Firenze poder regresar a Firenze. Cuando él regresó a Firenze, pidió que lo acompañara de nuevo Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola ya con otra mentalidad, con otra cultura, con otro crecimiento, vio sus errores anteriores, se convirtió en uno de los grandes predicadores de Florencia. Es muy difícil hacer entender rápidamente qué significaba un predicador. Un predicador era una figura importantísima. Las iglesias donde se predicaba era San Marco y Santa María Novella, que era de los dominicanos. No, Santa María del Fiore. Sí, en el Duomo era ya una institución, pero se predicaba, se contrataban oradores específicos para esas fiestas, sobre todo Navidad y Pascua. Sí. Se predicaba en Santa Croce, que era de los franciscanos, en Santo Espíritu, que estaban los agustinianos, y había esa competencia del mejor predicador que ya en ese tiempo Savonarola lo batía todo. Para comprender lo que significaba un predicador, tenemos que pensar a una especie de personaje televisivo actualmente. O sea, era una figura en cómo comunicar y conectar con la era gente. una persona que cuando predicaba el Savonarola en el Duomo, que luego fue la sede de predicación final, prácticamente el Duomo se cerraban los negocios, las bodegas se cerraban todo. Escucharlo. Para verlo y escucharlo. Sí, y tuvieron que construir unas gradas dentro del Duomo para poder contener todas las personas. Pensar que Savonarola era una persona pequeña, con una gran nariz diminuta, y lograr en un sitio afónico como el Duomo de Firenze, lograr comunicar su prédica al pueblo era una cosa realmente que demuestra el carisma y la personalidad de ese personaje. Savonarola predicó en el Duomo del 1494 al 1498. En el 1492 muere Lorenzo. Cuando Lorenzo muere... Perdón, yo lo leí esto, no sé si él, o sea, en el hecho Lorenzo lo llama. Sí, ahí voy. Pero él le dice algo interesante a él, no, pero no hay problema, devuelve lo que tú te has robado, o sea, era un mira. Sí, mira, hay que entender lo que significaba la política, porque uno pensaba, la República Fiorentina, uno pensaba que era una especie de democracia, sin embargo, era prácticamente gestida por Casa Medici. Había una señoría que era prácticamente... Que eran banqueros los médicos. Sí, los médicos eran la potencia política de Firenze y estaban con mano dura. Florencia se inventó el pagaré y el término bancarrota en el Ponte Vecchio. Sí, y de ahí vienen muchas de las características. Cuando muere Lorenzo, quiere a su lado tres personajes, y esto es muy significativo. Quiere a Girolamo Savonarola, quiere a Giovanni Pico a su lado, y quiere a Angelo Poliziano. Tres figuras fundamentales intelectuales de la cultura medicia, pero no estaba, por ejemplo, Marsilio Ficino, que era el intelectual más grande de la época, y eso es muy significativo, lo veremos más adelante. Cuando hay una anécdota... Este señor es Lorenzo el Magnífico. Sí. No el Lorenzo que aparece en las tumbas que esculpe Miguel Ángel. Es el Magnífico. Exacto. Que era hijo de Pietro. Y sobrino y su hijo se llamó Cosimo. Pietro también. Exacto. Sí, Hubo una regresión, sí. Es una confusión de nombre esa familia. Sí, mucha confusión. Cuando Lorenzo muere, hay una anécdota que fue desmentida por el Poliziano, que decía, que claro, eso lo hacían los seguidores de los Medici, que decían que el Savonarola le pidió la libertad de Firenze para confesarlo antes de la muerte. Lorenzo ya estaba retirado en su villa de Careggi y estaba bastante en fin de vida. Es y que cuando el Savonarola le hizo esa pregunta, Lorenzo en ese momento se volteó y murió. Sin embargo, el Poliziano, en una carta que escribió el día después, dice que realmente fue un acto normal, que se comulgó y que murió en paz. O sea, que desmiente esa leyenda que se creó un poco turística, de que hubo ese diálogo. Porque era una escena muy política. La historia está llena de falacias, pero yo lo había leído. Sí, o sea,
claramente el Savonarola adquiere un grandísimo poder. Porque perdón, lo que él quería era confesarse. Confesarse. Sí, para morir. Y tampoco había, o pudo haber una intención tan marcada del cuidador, del policiano, por cambiar esa parte de la historia. Aparte, el policiano es uno de los grandes poetas. Las obras de Botticelli están inspiradas, están inspiradas en las novelas del Poliziano, las obras del Botticelli, La Nascita de Venero, La que famosa Primavera, etcétera. Cuando muere Lorenzo, claramente Firenze se queda en un momento de grande dificultad y el Savonarola quiere un poder inmenso, porque él lo que proponía era una república democrática. Lo que se parecía que había una república, en realidad, como dije anteriormente, era dominada por los medios. Él quería una participación directa del pueblo. Una descentralización del poder. Tanto así que él se inspiraba en el modelo veneciano. Sí, él se inspiraba en el modelo veneciano del concilio. La sala del Cinquecento, del Palazzo Vecchio, fue durante esa parte del Savonarola que él quería formar ese concilio que, aparte de que el pueblo tenía participación directa como una democracia. Era una especie de parlamento, sí, se puede. Exacto. Y solamente, además de eso, él quería la posibilidad de apelo, que el condenado pudiera apelar y hacer de nuevo lo que sucede hoy, que no existía. Se dictaba una condena y se acababa ahí el juicio. Él quería que hubiera esa posibilidad de apelo. Él, en un cierto punto, proclamó, hay una targa que es escrita en esa sala del 580, en el Palacio Vecchio, donde él proclama a Jesucristo como el rey de Florencia, que no lo logró en vida, y claramente el Savonarola venía acusado como que él quería convertir la ciudad de Firenze en una especie de convento, prácticamente gestida y a beneficio personal por los religiosos. Perdóname, atacó duramente Savonarola el arte de la época. O sea, la representación de figuras paganas, el caso del nacimiento de Venus de Botticelli, por ejemplo. Sí. La homosexualidad que era en muchos artistas, de Botticelli se dice, de Miguel Ángel creo que se sabe, igual que de Leonardo. O sea, él atacó la homosexualidad duramente también. Sí, mira, una cosa importantísima que uno se preguntaría, y la concentración de poder del clero. Sí, es que el clero no andaba bien tampoco. Incluyendo, esos Borgia fueron funestos. Sí. Recuerda lo que estaba enviando ese clero aquí. Tenía relaciones incestuosas a estas islas en ese entonces, a recoger todo. Una cosa importante y fundamental para poder entender este relato es los caracteres más profundos de la filosofía del tiempo. O sea, recordemos que Savonarola era un padre dominicano que seguía claramente la corriente de la escolástica y sobre todo de San Tomás de Aquino. Y prácticamente cuando... Un detalle ahí para el público también. En la Iglesia Católica hay dos corrientes fuertes. Digo, hay muchas, pero dos. Los tomistas, Santo Tomás de Aquino, que es aristotélico, y el caso de Agustín de Hipona, que es platónico. Tú lees, por ejemplo, o neoplatónico, como Teresa de Ávila, la poeta. Esa expresión es muy platónica de considerar, por ejemplo, el cuerpo malo y el alma es la buena. Vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero. El considerar el cuerpo como la cárcel del alma, eso es platónico. Y el ángel es una obra neoplatónica, y la libertad, en la bóveda de la Capilla Sistina. Y la libertad que se da, que tú empiezas a vivir y que empieza otra vida cuando mueres. Contraria a la mentalidad de Savonarola. Esa parte de esa corriente. Mira, un detallito de este poema, que ya para citarlo, para darle a esto un ambiente poético. Ella decía, ay, que larga es esta vida, qué duro estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la partida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Yo muero porque no muero, lo que quiere morirse. Salir de esta prisión, como decía Fray Luis de León, y llegar al cielo. Sí, porque no sale el alma. Claro. Vamos a seguir esto con una nota poética para darle, como está lloviendo. Un inciso. Sí. Bueno, o sea, es una cosa fundamental lo que voy a decir ahora. Tenemos que pensar que en todo el medioevo, la única obra que se conocía era la obra de Aristóteles. El único filósofo que se estudiaba, que se leía, era solo Aristóteles. Es importante esto, porque Platón venía leído solo la primera parte del Timeo, que es la parte cosmogónica. No se conocía Aristóteles. Cosimo de Medici, invece, encarga a Marsilio Ficino a traducir todos los textos platónicos. Esto es fundamental para el Renacimiento, para todo lo que... O sea, esa nueva visión que es representada en el cuadro de Rafaelo. La escuela de Atenas. En la estancia de la asignatura del Palacio Vaticano, tú ves que en el centro, el punto de fuga de la obra
Está entre Platón y Aristóteles. Platón representado por Leonardo con el cara dedo hacia arriba y Aristóteles con el dedo hacia abajo. O sea, el primero... Uno terrenal y otro... Exacto, manifestaba o indicaba divino, el mundo de las ideas, Platón, y Aristóteles el mundo de las cosas materiales. Eso fue una revolución en Florencia porque se descubría esa nueva visión del mundo platónica, donde había paso a las ideas y se desarrolló una belleza en las obras de literatura y de poesía, y ahí vienen tu gran inquietud sobre los famosos fogatas. Y cómo el conocimiento impacta en el pueblo. Están dando cambio de luces con la... Cómo el conocimiento impacta en la cultura de un pueblo, en el desarrollo, en el empoderamiento de un pueblo. Entonces, ahí hablamos en el programa pasado, lo que pasa es que ya yo no quiero quejarme más, yo sé que tú tampoco, de cómo los estados y los gobiernos de momento deben abrazar su historia, su cultura, su infraestructura, y toda una política pública que deben ir en la dirección de resaltar lo nuestro, nuestra historia, claro, y que eso pueda convertirse o reconvertirse en dinero, en recursos para su país. Tenemos que hacer una pausa, George. Entonces, al retornar, primero, recordar que los teléfonos están ahí en pantalla cuando deseen comunicarse con nosotros como de costumbre. Y segundo, esos días finales de Savonarola, esos días finales y su enfrentamiento con esos grandes personajes de la iglesia. Alejandro creo que era, fue uno de ellos, Alejandro VI, Rodrigo Borgia, con el que el enfrentamiento fue uno de los más grandes, según cuenta la historia, que uno tiene acceso a ella. Regresamos. Nosotros hemos sacrificado y tenemos mucho interés en ver los proyectos de George. Por tercera vez. No, pero no importa. No, pero no importa porque esto es fantástico para mí. Recuerden que los teléfonos están abiertos y vamos a entrar, estamos en vivo, y vamos a entrar a un punto interesante, dramático. Recordar a los amigos de la radio, Gamal, que este ha sido un conversatorio con George Latour, un arquitecto dominicano con una historia interesante en Europa, sobre todo en Italia, y que la ha compartido con nosotros en este jueves de contenido, y su experiencia y una vida de un dominicano que muy bien nos ha representado. Yo soy muy escéptico con varias cosas. Una, con las reliquias en las iglesias, que digas el dedo de fulano, muy escéptico. Muy escéptico también con las palabras finales de los mártires. Dicen, he leído, que debe ser leyenda, que Savonarola lo que dijo al final antes de morir fue: Florencia, ¿qué has hecho? Vamos con la muerte de Savonarola. Bueno, voy a contar realmente un episodio del acto, digamos, que se desarrolló en Piazza de la Señoría con el final del Savonarola. Pero antes quería volver a decir... Previo a la muerte, que nos resalte, George, el mayor de los enfrentamientos, que pudo incluso desencadenar con la ejecución. Sí. El gran enfrentamiento es muy simple y lógico de contar. El gran enemigo real de Girolamo Savonarola era Alejandro VI, Papa Borgia, que prácticamente sentía esa presión en los discursos, en los sermones del Savonarola en su contra, porque como sabemos y todos conocemos, el Papa Borgia tenía hijos, era un antro de corrupción, ese papado. Giovanni Valentini, que era un duque de Firenze, era uno de los hijos de Papa Borgia, digamos. Papa Borgia advirtió en varias ocasiones a Savonarola de tentar de tranquilizarlo, de evitar esos sermones en su contra, y le ofreció el capello, se dice, el sombrero cardinalizio, o sea, nombrarlo cardenal. Una especie de extorsión o soborno. Exacto.
sí, sí, porque el cardenal tenía un gran poder. Sí, sí, o sea, le ofreció eso. Savonarola le respondió que él, el único capello, o sea, el único sombrero que él quería era el capello del martirio y de la muerte. Y el Papa Borgia lo acontentó. ¿Lo acontentó de qué manera? Una manera muy... Porque recordemos que estamos tratando de un personaje que está en Florencia, Borgia está en Roma, sí. pero recordemos que Florencia es basada en la banca, en los banqueros, los Medici, los grandes bancos que administraban las riquezas del Papa. Y que influenciaron nuestra historia hasta estos días. ¿Qué hizo Papa Borgia? Ese es el inicio del capitalismo. Sí. Las bancas, sí. Cerró las bancas fiorentinas en Roma, todas las bancas. Y cerró claramente la cuenta que le seguían los Medici de la riqueza del Papa. Un mensaje contra esa ciudad. Exacto. Entonces la ciudad, viéndose realmente asfixiada, entonces decidió la muerte de Savonarola. Sí. Enfrenta a Savonarola contra su ciudad. Le está diciendo, mira, te estamos cerrando estos bancos, estas bancas, estos negocios por ese personaje. Si eliminamos ese personaje, todo cambia, todo fluye. Exactamente. Fíjate, eso es política. Sí. Aparte de que, como quiera que sea, el Savonarola tenía sus seguidores, fieles seguidores, que lo llamaban los piangioni, porque eran gente que lloraba. Murieron por él algunos. No, y lloraban durante los sermones del Savonarola de la impresión que le causaba esa palabra. ¿Cómo conectaba? Y se llamaban los piangioni, que quiere decir llorones, Sí. que prácticamente los seguían en el Duomo y eran conocidos por ese nombre. Tanto así que cuando el Savonarola fue hecho preso en el convento de San Marco, se tocaban las campanas de la iglesia de San Marco y hoy son conservadas esas campanas en el Museo de San Marco y se llama la campana piangiona, o sea, la campana llorona. El Savonarola, al cerrar eso, el pueblo entonces prácticamente admitió la posibilidad de ejecutar a Savonarola. Savonarola fue engañado realmente porque él se le dijo que iba a ser trasladado a la frontera de la República de Firenze, o sea, sacado de Florencia. Sí. Sin embargo, fue hecho preso directamente debajo de una escalera en la Torre d'Arnolfo, en el Palacio Vecchio, y sufrió tres procesos. En esos 3 procesos fue martirizado, tanto así que el Savonarola no podía escribir porque ya no le funcionaban los brazos. Él comentó a un guardia una cosa bellísima, que claramente traducido en el latín se oye bellísimo, donde él decía que él sí, en un cierto punto, él tuvo que negar que él era un profeta, que no era ese visionario, que era la fama que circulaba alrededor de ese personaje, pero que él lo hizo bajo la tortura. Cuando Pedro, el apóstol, negó a Cristo, lo hizo con palabras, pero él lo negó, su posición, bajo la tortura, bajo el sufrimiento, bajo el dolor. O sea que él mantuvo esa, claro, en latino se oye bellísimo, el juego de palabras. Mira, perdón, lo digo ahora. Pedro es un gran personaje, el apóstol. Yo creo que a Pedro, porque Pedro se arrepiente, Judas se ahorca. Son 2 casos diferentes, que traiciona y se ahorca. Pedro juró maldiciendo que no conocía a Cristo 3 veces. El gallo canta, pero hay una escena interesantísima. Cristo lo mira a él. Cristo lo mira. Es una mirada que lo trastorna. Yo creo que lo que trae a Pedro al arrepentimiento es una sencilla mirada al Señor. Que lo mira y lloró amargamente, dice. Se acordó y lloró amargamente. O sea, tuvo un arrepentimiento. Savonarola finalmente, vuelve otra vez. Sí, mira, lo de Pedro sería un programa muy interesante, tratar ese tema, porque tenemos solo que pensar que la iglesia es fundada por un traidor. Entonces ahí la cosa no cuadra, porque si hubiera elegido a otro personaje. Eso, por favor, bueno, es muy complicado, ¿no? Por esa cuestión de que negó a Cristo 3 veces, etcétera, etcétera. O sea, es una traición. Y negó, perdón, con arrogancia, porque fíjate qué pasa con Pedro. Yo soy un admirador del apóstol Pedro, no negativo. Cuando Cristo dice que hay ustedes se escandalizarán de mí, él dice, aunque todos lo hagan, yo no. Él fue el único que habló. Sí, no, porque si la iglesia hubiera estado fundada por otro personaje, entonces hubiera... Para darle más peso todavía a Cristo. Sí, pero digamos que si hubiera sido fundada por otro personaje, no Pedro, entonces hubiera convertido en una secta y seguramente no hubiera tenido ese gran desarrollo majestuoso que tuvo la religión. Y vamos a la que no deja de ser interesante. Sí, eso es. O sea, podíamos entrar en ese tema, pero no quisiera quedar... hermoso, el apóstol Pedro. Sí, no quisiera quedar pero eso es un tema muy, muy profundo. Sí.
Cuando el Savonarola fue hecho preso, que fue engañado y llevado a hacer esos 3 juicios, en el último juicio claramente fue condenado a ser la hoguera. Quemado. Él fue quemado con otros 2 personajes que eran sus seguidores inmediatos, que era Silvestro, Silvestro y Giovanni Domingo da otro sitio, da Nola, algo así. Bueno, y fue quemado, se cuenta un personaje que participó. ¿Era normal quemar a las personas por heresía en la plaza? Por heresía, sí. Como herejes. Porque quemarlo en la plaza era una demostración popular. Y un mensaje público. Debemos recordar que uno piensa Firenze como esa gran ciudad aristócrata, lujosa, etc. Que quizás tenían 40.000 habitantes, no creo que más de ahí. Sí, pero creo, no sé, era normalmente cuando venía condenado y hecho muerto un personaje, prácticamente el cuerpo luego era utilizado y la cabeza. Estoy contando una cosa, pero es real. O sea, digamos que el ambiente que se vivía... Pero en el caso de él lo desaparecieron por completo. Absolutamente. Para que la gente no lo adorara. Exacto, para no dejar reliquia. Cuando el Savonarola, que era un hombre que hablaba muchísimo, en la London Library... Yo creo que lanzaron al Arno sus restos, lo que quedó. Sí. Para Río Arno, que es el que pasa debajo del Ponte Vecchio, o Puente Viejo. La ceniza, porque prácticamente cuando fueron quemados los otros, que el Savonarola fue el último, hay un acto religioso muy importante que es el retiro de la vestimenta. O sea, la iglesia se presenta y le retira la vestimenta como diciendo que ella lo niega como parte del mundo cristiano, del mundo religioso. Los militares. Sí. Y ese fue el único momento que el Savonarola respondió, porque se llegó ese personaje, porque ahí estaban todos los poderes en ese acto, porque repito, la presión de haber cerrado la banca era superior a cualquier posibilidad de razonamiento. Toda esa entonces, comunidad cuando el tipo le dijo esta palabra, le dijo que él les retiraba de la militancia religiosa, o sea, de la iglesia, y de la militancia triunfante. Y Savonarola se volteó y le dije, tú me excluyes de la militancia religiosa, pero no de la triunfante, porque la triunfante lo decide Dios. Esas fueron las únicas palabras que él pronunció antes de ser quemado en vivo. Eso es importante porque demuestra que ese personaje hasta el último momento tuvo esa convicción, esa convicción importantísima de seguir lo que él había mantenido en sus discursos, en sus sermones, en sus cosas. Digamos que el acto es un acto muy cruel porque el Savonarola se dio mucha importancia a reducir totalmente en ceniza cualquier posibilidad de objeto que podía... Es cierto que lo quemaron totalmente a la cremación porque fue abierto en una hoguera. Pero lo mata el humo primero, yo creo. El humo primero, pero es sometido 4 veces. O sea, hasta lograr la ceniza. Sí, digamos que el acto duró 3 o 4 horas más o menos, recuenta. Eso era un espectáculo más duro. Pero que tanto así que cuando caían los miembros... Un mensaje para todo el mundo, ¿eh? Cuando caían los miembros del Savonarola, se agregaba madera en la hoguera y para que también desaparecieran. Y cuentan que luego que duraron hasta que no quedó absolutamente ningún rastro posible de devoción, porque no se trataba de eliminar la posibilidad de cualquier reliquia, su resto, lo que quedó fue botado en el Arno. Y aún así, muchos de los seguidores cogían el carbón ardiente, con mucho miedo y con grande temor, con gran temor, porque todavía sentían esa admiración del Savonarola. Mira, una cosa sí importante que habíamos dicho al principio es la cuestión de los filósofos. Cuando Ficino traduce Platón y se vuelve esa revolución cultural que hubo en Florencia, en las artes, en la literatura, en la poesía, Savonarola responde escribiendo un libro en contra de la poesía, diciendo que la poesía no servía para nada, que la poesía era un juego de palabras. Atacó mucho a Petrarca. Sí, que la poesía no tenía la potencia escondida. Voy a decir esto, ¿por qué la potencia escondida? Porque si Marsilio Ficino, que era el intelectual más grande, Medicio de la época,
dio apertura y consideró, llegó prácticamente como el grande personaje, el Savonarola, era porque el Savonarola venía con la fama de la visión profética. O sea, Luis decía que él tenía visiones, que él era un profeta. En la filosofía de Marsilio Ficino, eso era un punto sumamente importante, porque él sostenía que digamos, el conocimiento escondido iba a la par con el conocimiento revelado, que era la Biblia, y en ese caso prácticamente le andaba perfecto. Un hombre que hablaba de Dios y que también tenía ese sentido de la profecía, de ese poder, de ese conocimiento escondido, era sumamente importante. De la profecía y de verla en un corto tiempo, porque de las visiones. Hay quienes proyectaron, pero no lo vieron cumplir. El Eclesiastés es una obra poética para mí. Hay salmos que son de un contenido hermoso desde el punto de vista de la poesía. Bueno, cuando veo los cielos, la gloria de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto qué es el hombre para que te acuerdes de él. ¿Es un poema? Eso es un poema. El libro de Job es un libro cargado de poesía. O sea, entonces, esas son las cosas de Savonarola que yo las veo como fanático, sumamente personalmente. No, sobre todo, por ejemplo, Marsilio Ficino, la parte, digamos, de la filosofía de Marsilio Ficino, comprendían también la traducción de los textos esotéricos, tipo el Meta Tremegisto. Y atacó a Dante también. Sí, el oráculo a Hermes Trismegisto, sí, claro. O sea, el esoterismo. Exacto. Entonces, esas traducciones claramente que tenían de esotérico, de cosas, era sumamente importante para esa cultura y para esa filosofía. Cuando Savonarola, que era aristotélico, digamos, de formación, San Tomás de Aquino, que lo hemos mencionado anteriormente, tenía ese problema de aceptar esa belleza que se había creado con la poesía y con los textos, con los textos escritos, sí, que eran ya orientados e influenciados por la filosofía de Platón. Comenzó a haber una distancia entre Ficino, que era el gran poeta neoplatónico, el gran poeta que tradujo los textos platónicos, y el Savonarola, que sostenía que esa belleza de que hablaban no tenía nada... Era simplemente un juego de palabras. Exactamente, que el poeta simplemente jugaba con las palabras, que no, porque, bueno, esto me estoy a meter en un tema profundo, pero existía lo que es el hombre viator. El hombre viator en el medioevo era el hombre que era encauzado verso la perfección. El Savonarola decía que si una persona entraba en ese mundo de juego de palabras y cosas, se salía de ese riel, de esa cosa que debería ser... El hombre correcto. El hombre correcto basado en la... Y los frescos de la boda de la Capilla Sixtina son neoplatónicos. Miguel Ángel te mezcla las historias bíblicas con figuras paganas como la Sibila Délfica, por ejemplo. Sí, entonces, George, en 30 segundos, ¿qué pasa con la muerte de Savonarola? Posterior, o sea, ¿cómo cambia el contexto tanto en Florencia como en la propia Roma? Bueno, la muerte de Savonarola, el poder queda en manos un poco de Maquiavelo, que era otro gran personaje. Ahí digamos, entra, sí, de la época. Un gran repunte también. Quería decir lo último que puede interesar. Savonarola tiene una cosa igual que el Ficino, pero Savonarola de la cuestión de la estampa, de las publicaciones. Cuando Savonarola daba un discurso, había un señor, un gran personaje que era un notario, que escribía rápidamente en una forma de notario lo que él hablaba. Y en la abadía de Rivoli, que es una abadía donde está la primera imprenta. La abadía exacto. No, pero. Sí, prácticamente venían a los 2 días de Savonarola expresar un sermón, venía publicado y vendido esas hojas. Si vemos en la... un trabajo eficiente. Es una cosa que no solamente eso, sino... Lo que era el sermón de Montesinos aquí, que era de todos los obispos. O sea, el Savonarola lo hacía porque como él era tan atacado, él decía, no, pero... ¿Usted dijo eso? No, lo que yo dije, eso está escrito ahí, estaba corregido. Esas cartas pastorales de aquí contra Trujillo. Son 20 volúmenes de sermones de Savonarola del 1494 al 1497. Eso quiere decir que el Savonarola predicaba Qué intenso, diario. Tienes que volver, George. Para nosotros abordar la obra directa de ya la próxima, George. De verdad. ¿Tú tienes algún enfoque, George, finalmente, en tu trabajo? Sí. Pero no las veo. Sí. Vamos a hacer eso. Así garantizamos que el tema es muy apasionante, George. El tema de este señor. Gracias, George. De verdad que ha sido un contenido muy interesante. Me quedo
Bueno, me quedo con muchas cosas, incluyendo lo del señor en la silla en el convento. Gracias, Gamal Michelén, George Latour, arquitecto George Latour. Gracias a Qué ustedes. gusto compartir contigo este contenido de tanto interés y que sabemos que así se lo ha disfrutado nuestra audiencia. Mañana es un viernes musical, como de costumbre, aquí en El Poder de la Tarde. Nosotros nos reencontramos, los melómanos, 5 a 7 de la tarde mañana, aquí en Teleradio América y Estudio 88.5.